La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Sagot Martino. Somos UTN. Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y les recuerdo, como siempre, eso es una cosa que ya hago de manera ritual, que la expresión latina sapere aude significa atrévete a saber, atrévete a pensar, atrévete a conocer, atrévete a aprender. Es por lo tanto un desafío, es un reto, atrévete, ¿verdad? Sapere aude, aude, de tener la audacia de saber. Y la palabra aude también la tenemos en audentes fortuna iubat, otra expresión también latina que significa la fortuna ayuda a los audaces. Audentes fortuna iubat, la fortuna ayuda a los audaces. Por lo cual, por cierto, me gusta, es una linda expresión, una linda reflexión en la que creo profundamente. Bueno, el escritor que vamos a tener hoy es un poeta y uno de los grandes poetas franceses de todos los tiempos, pero en particular del siglo XX, es mi tocayo Jacques Prévert. Jacques Prévert, que nace el 4 de febrero de 1900, va con el siglo, y muere el 11 de abril de 1977. Y sí, era poeta, era guionista de cine también, ¿verdad? Y sus poemas alcanzaron y siguen siendo populares en el mundo francófono, especialmente en las escuelas, ¿verdad? Hizo películas también, una de ellas que es una de las mejores películas jamás filmadas, ya vamos a llegar a eso. Publicó su primer libro en 1946 y el poema que vamos a ver hoy, que vamos a disfrutar, Saliendo de la escuela se llama, En sortant de l'école, es justamente de 1946, de un libro que se llama Historias y otras historias, así se llama. Entonces esa es la fecha del poema. Es un Jacques Prévert todavía relativamente joven, ¿verdad? Había nacido en 1946, podemos decir que es un escritor que empezó tarde a publicar, lo cual es buen signo. Creo que hoy en día la gente se precipita a publicar de manera prematura, de manera feroz, compulsiva, cuando todavía a duras penas sabe escribir o puntuar o qué sé yo. Pues Jacques Prévert publicó su primer libro en 1946. No significa que no escribiera desde antes. Escribió toda su vida, de niño ya hacía poemas, pero los publicó por primera vez en el 46. Se dio tiempo, en otras palabras. Prévert nació en Neuilly-sur-Seine, que es un bellísimo barrio, ¿verdad?, de París. Después obtuvo su certificado de estudios. Al terminar la primaria dejó la escuela, con la que nunca empatizó mucho, y empezó a trabajar en Le Bon Marché, que era una importante cadena de almacenes parisinas. En 1918, la catástrofe azota el mundo, ¿verdad? Prévert fue llamado a filas para el servicio militar durante la Primera Guerra Mundial. Conoció el horror de las trincheras, sí, claro que sí, y de las granadas de fragmentación, esas especies de fosas comunes que eran las trincheras, el infierno sobre la tierra. Después también fue llamado al Oriente Próximo para defender los intereses franceses en la región. Supo lo que era la milicia y el horror de la guerra. Murió Jacques Prévert, cáncer de pulmón, fumaba todo el día, ¿verdad? Tal vez toda la noche también, el 11 de abril de 1977, y lo recuerdo, estaba en el Franco yo, y lo recuerdo cuando murió. Se le hizo un homenaje en el colegio, todos aprendimos los poemas de él, oíamos las musicalizaciones. Prévert es uno de los poetas más musicalizados, quizás el que más ha sido de la historia de la poesía francesa, por lo menos. Montones de compositores y de cantantes han llevado a la música sus textos. Bueno, sí, como les decía, cuando Prévert asistía a la escuela primaria, inicialmente no le gustaba escribir, detestaba escribir, pero más tarde participó activamente en el movimiento surrealista. Se hablará mucho de Prévert como un poeta surrealista, y el poema que vamos a disfrutar hoy ciertamente puede ser visto como un poema surrealista. Es lo primero que uno diría. Surrealista, ¿quiénes son surrealistas? Salvador Dalí,
Max Ernst, en cierto modo Pablo Picasso, y en el cine Luis Buñuel de manera antonomástica, el Luis Buñuel del fantasma de la libertad, del oscuro objeto del deseo, del discreto encanto de la burguesía, de Viridiana incluso. Ese Buñuel es surrealista. El surrealismo fue un movimiento que sobre todo pegó duro en la plástica, ¿verdad? En la pintura, en la escultura y en el cine y en la poesía. Parece mentira, pero sí en la poesía también. Ahí tenemos a Paul Éluard, gran poeta, André Breton también, gran poeta surrealista. Entonces, en la poesía el surrealismo encontró una vía de expresión natural. Era comprensible porque la poesía justamente emancipa el lenguaje de la lógica y de la sintaxis excesivamente constrictivas. El surrealismo introduce la ilogicidad, o lo absurdo, o lo fantástico, o lo onírico, lo inusitado en la poesía. De modo que se comprende que la poesía fuera un vehículo ideal para la eclosión del surrealismo. Y luego todo lo que tenía que ver con las imágenes. Sí, la pintura, el dibujo, la escultura, ¿verdad? El cine, por supuesto, se presta de manera perfecta para el surrealismo. Mencioné a Buñuel, pero hay otros grandes realizadores surrealistas. Creo que Buñuel es el más grande, el más representativo, sin embargo. Prévert volvió a tener grandes militancias en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Fue un poeta que formó parte de la resistencia, ¿verdad? Opuesto evidentemente opuesto desde la raíz de su ser a la ideología nazista o fascista. Pues era un poeta de izquierdas, formaba parte del Frente Popular, apoyaba las causas del Frente Popular. Sí, apoyó siempre las causas de izquierda durante toda su vida, ¿verdad? Y eso lo vemos en su poesía, por supuesto. Bueno, voy a mencionar algunos libros de este gran poeta, Paroles, que significa simplemente palabras. Qué lindo título para un poemario, ¿verdad? Paroles, de 1946. No tengo palabras para parafrasear el título del libro, no tengo palabras para recomendarles este libro, Palabras de Jacques Prévert. Es de una belleza, es de un sentido del humor, de un ingenio, tiene una inocencia, una frescura. Es un libro para niños, pero también para adultos. Es un deleite, es una delicia, enorme sentido del humor. Y sí, claro, muy surrealista, pero es un surrealismo que no asusta, que no ofende, que no inspira temor, ¿verdad? Es un surrealismo sonriente, lleno de ocurrencias bellísimas. Paroles, de 1946. Luego escribió Espectáculo, que es del 51. Luego La lluvia y el buen tiempo, que es del 55. Historias, que es de 1963. Fatha, de 1971. Y su último libro importante, que fue Cosas y otras, Choses et autres, que es de 1973. Los poemas de Prévert tratan, claro, mucho sobre la vida en París, donde vivió siempre, ¿verdad? Y la vida después de la Segunda Guerra Mundial, en qué se convirtió la vida en Francia después del horror de la Segunda Guerra Mundial. Sus poemas se estudian ampliamente en las escuelas de Francia, aparecen por todas partes en los libros de texto de francés publicados en todo el mundo. Algunos, como Déjeuner du matin, ¿verdad? Desayuno de la mañana. Acuérdense que en francés cabe hablar de desayuno de la mañana sin incurrir en una tautología y un pleonasmo. Nosotros en español el desayuno siempre es matinal, pero en francés está le petit déjeuner, que es el desayuno, el pequeño déjeuner, y luego el déjeuner, que es el almuerzo, ¿verdad? Ese ya no es de la mañana, es del mediodía. De modo que déjeuner du matin no es una redundancia, es como se diría en francés. Y sí, son poemas que se usan mucho en los cursos de francés en todo el mundo. Menciono algunos títulos de poemas que han sido musicalizados y que los conoce y los ama todo el mundo. Bueno, el primero de todos, Les Feuilles Mortes, las hojas muertas.
que casi fue llevado a la música, cantado por Edith Piaf, por Yves Montand, por Jacques Brel. Oh, maravillosas musicalizaciones. La addition, que quiere decir la cuenta, la factura. La grasse matinée, que se conoce como dormir hasta la tarde. Les bruits de la nuit, los sonidos de la noche. Y Chasse à l'enfant, la casa del niño. Todos estos fueron musicalizados por Joseph Cosma. Grande Joseph Cosma, era un compositor importante. Sí, sin duda alguna. Sí, murió en 1969, a los 64 años de edad. Era un gran compositor húngaro, judío, nacionalizado francés. También es interesante algunos de los poemas de Prévert, para hablar de una compositora clásica y de una compositora mujer, lo cual ya es algo notable. Algunos de los poemas fueron musicalizados por Germaine Taillefer, que formaba del grupo de los seis, del grupo de compositores franceses conocidos como les Six, los seis. ¿Quiénes eran? Bueno, era Darius Milhaud, Arthur Honegger, Francis Poulenc, Georges Auric, Louis Duray y la compositora Germaine Taillefer. Eso era el grupo de los seis. Y bueno, Germaine Taillefer tiene el enorme mérito de haber puesto en música los poemas de Prévert. Y hay otros también compositores, Christian Verger, Marc Jotal, Hans Eisler, y sí han sido interpretados por vocalistas franceses, Marianne Oswald, Yves Montand, Edith Piaf, Serge Gainsbourg, Jacques Brel, como ya lo dije, Joan Baez, Nat King Cole, sí, ahí donde lo oyen, el gran Nat King Cole interpretó las canciones sobre textos de Jacques Prévert. Así que es un poeta universal, es un poeta amado por doquier. Como les decía, Prévert era un hombre de cine, escribió varios guiones, sobre todo para el director Marcel Carné. Y Marcel Carné es uno de los grandes nombres de la historia del cine. Atención. Por ejemplo, escribió el guión de Drôle de Drame, ¿verdad? Un drama muy bizarro, que de Brume, que significa muelle de las sombras, le jour se lève, el día se levanta, les visiteurs du soir, los visitantes nocturnos, y sobre todo, y esto es lo que quiero subrayar, Children of Paradise, Les Enfants du Paradis, que es una película de 1945, sí, dirigida por Marcel Carné, con guión, con libreto de Jacques Prévert. Qué película más linda, amigos y amigas. No se la pierdan. Les Enfants du Paradis, Los Hijos del Paraíso, Children of Paradise, 1945. Habla sobre la vida de los artistas en plena Segunda Guerra Mundial, la forma en que operaban, en que se ganaban las vidas. Asistimos a actuaciones maravillosas de mimos, de músicos, de artistas circenses, de actores, de bailarines. De las películas más lindas, está entre las 3 películas más lindas que he visto. Bueno, el texto de esa película es de Jacques Prévert y fue dirigida por Marcel Carné. Fue nominada al Oscar como mejor guión original, y eso es mérito de Jacques Prévert. Así que es un poema que todo el mundo ama. Todo el mundo ama básicamente a Jacques Prévert. Lo que quiero hacer ahora, si me permiten, es leerles el poema que lo vamos a leer en español, por supuesto. No se preocupen, ¿verdad? No se preocupen, sin duda. Pero lo vamos a leer primero lo vamos a leer en francés, por lo menos para que oigan cómo suena en francés. Y luego lo leemos y lo analizamos y lo vamos a disfrutar en español, en una traducción que es mía, ¿verdad? Yo fui el que la traduje. Entonces, el poema en francés dice así. Se llama Saliendo de la escuela, En sortant de l'école. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées,
et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à la voile partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des 5 doigts de la main tournant la manivelle d'un petit sous-marin plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Pardon, seguimos pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé et la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remerciés. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser à tort et à travers sur la voie de chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied tout autour de la terre, à pied tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile. Ese es el bellísimo poema, que es un poema rimado, ¿verdad? No tiene métrica, es un poema heterométrico, no es isométrico, no todos los versos tienen la misma extensión en términos de pies, de métrica, pero sí observa de manera muy rigurosa el principio de la rima y tiene una gran musicalidad. Suena bellísimo. Vuelvo a mi vieja idea, la poesía es en gran medida el arte de hacer música con palabras en lugar de notas musicales. E iré más lejos, la palabra ya es una unidad muy compleja. No. Hacer música con fonemas, con sonidos. E, A, I, O, U. Simples sonidos. Eso es lo que tiene el poeta como material para hacer música. No digo que la poesía sea únicamente eso. No digo tal cosa. Digo que entre otras cosas la poesía puede ser vista, es una definición parcial, como tendrían que serlo todas las definiciones de la poesía, pero muy válida, muy digna de pensamiento. La poesía es el arte de hacer música con fonemas, o palabras si quieren, con fonemas, en lugar de notas musicales, y eso lo vemos en este poema. Este poema tiene ritmo, tiene compás, tiene eufonía, tiene melodía, tiene armonía. Suena muy lindo, porque es producto de un gran poeta. Un gran poeta tiene que ser un gran músico, tiene que tener oído de músico, saber qué palabras van juntas, qué palabras no van juntas, cuáles palabras se gravitan una hacia la otra en virtud de la eterna ley de la atracción universal, cuáles no van juntas en virtud de la eterna ley de la repulsión universal también. Puede ponerlas juntas tal vez, si lo que quiere es crear una disonancia, un sonido feo, ríspido, eso se vale. Hay poemas que tienen sonidos ríspidos, raucos, disonantes, duros. No todo es melodía y arrullo en el poema. Hay poemas que son disonantes, ¿verdad? Como podría ser la música de Arnold Schoenberg o de Alban Berg o de Anton von Weber. Entonces, hay de todo. Pero este ciertamente es un poema que suena hermoso. Por eso quise leérselos en francés. Pero no se asusten, de inmediato ya les propongo la traducción al español y vamos a plonger, a hundirnos, a zambullirnos en esta maravilla de texto. Y el poema que vamos a leer y a disfrutar juntos se llama Saliendo de la escuela. Es uno de los poemas más famosos de Jacques Prévert y uno de los poemas clásicos en la historia de la poesía francesa, un poema que figuraría en cualquier antología de la poesía francesa. Un poema surrealista por antonomasia, como lo van a ver. Entre surrealista y fantástico hay una línea divisoria muy, muy tenue. ¿Qué es la diferencia entre surrealista y fantástico? No estoy seguro y no creo que nadie la tenga exactamente. A ver, puede haber sueños
cosas creadas por el onirismo, ¿verdad? Que no son fantásticas, o pueden ser tremendamente fantásticas, desmelenadas, insólitas, inusitadas, ¿verdad? Como podría ser un cuadro de Dalí o de Max Ernst, por un lado. Por otra parte, no todo lo fantástico es necesariamente surrealista, o sí, no lo sé. Una película como, a ver, La Guerra de las Galaxias, ¿es más fantástica o surrealista? Y recordemos que como subrama de lo fantástico es también la ciencia ficción, que es donde probablemente mejor calzaría La Guerra de las Galaxias. Alicia en el País de las Maravillas es más surrealista o fantástica. Los viajes de Gulliver es más surrealista o fantástica. Eh, qué sé yo, El Señor de los Anillos es una saga surrealista o fantástica. Mítica, me dirán ustedes, mitológica. Bueno, también esa puede ser una subrama de lo fantástico. La mitología está, por supuesto, llena de criaturas fantásticas. Entonces, vean que ustedes que se produce ahí un punto de conexión, un nudo en el que es muy difícil, y ni siquiera quiero intentarlo, distinguir la diferencia entre fantástico, surrealista, mitológico y ciencia ficción. Es muy difícil realmente. ¿Qué puedo decir? Muchas de las novelas de ciencia ficción de Julio Verne no son realmente fantásticas, otras sí, y por ahí hay alguna que tiene visos surrealistas antes de la aparición del surrealismo propiamente dicho, que es una de las grandes vanguardias que brotaron en el siglo XX, pero que han estado en el aire mucho tiempo. Hay cuadros, por ejemplo, en el retablo de Eisenheim, ¿verdad? En Colmar tenemos el Cristo crucificado de Matías Grünewald, que es terriblemente dramático, una pintura tremenda donde vemos el cuerpo crucificado de Cristo, reventado en purulencias, en abscesos, en pústulas, descomponiéndose, literalmente cayéndose a pedazos en la cruz. Y del otro lado del retablo tenemos ese formidable compendio de monstruos que se llama Las Tentaciones de San Antonio, que es aterrador. Podría ser una visión de pesadilla, podría venir del mundo de los sueños, como cualquier cosa que hizo Dalí, claro que sí, pero también podría ser fantástico, podría ser pintura del terror, el género del terror también se mezcla con todo esto. Muchas cosas. Cuando vemos esos monstruos, estamos hablando de pintura, ¿verdad? Que realmente nos muestra que el surrealismo ha estado siempre en el mundo del ser humano. El surrealismo siempre ha estado ahí. No es que nace de pronto en el siglo XX. Siempre hubo en el ser humano, en el arte, una corriente subterránea de surrealismo que irriga la totalidad de la aventura humana sobre la Tierra, desde el día 1 hasta hoy que estamos haciendo este trabajo. Claro, se convirtió en una estética ya oficial, se teorizó en torno a ella, se escribieron tratados y proclamas y todo lo que ustedes quieran, sí, claro, en el siglo XX, pero el surrealismo estaba ya mucho antes. Por eso les pongo el caso de esta pintura de Matías Grünewald, ¿verdad? La crucifixión y las tentaciones de San Antonio están llenas de monstruos que parecen salidos de la más terrible de las pesadillas. Y entonces, bueno, es el poema que tenemos aquí, saliendo de la escuela, En sortant de l'école, es un poema que es al mismo tiempo surrealista, fantástico, onírico, sí puede ser un sueño, pero en este caso es un sueño muy sonriente, no es una pesadilla. Puede ser visto como una pizquita de elementos de ciencia ficción y de mitología también. Mi intención no es distinguir estas categorías estéticas, es justamente demostrar a qué punto son inextricables, a qué punto son inseparables. Están muy cercanas unas de otras, ¿verdad? Ese es el punto que quiero establecer, no en qué se diferencian, sino en qué se asemejan. Entonces voy a leer el poema, lo voy a leer 2 veces. Y después pasamos a disfrutarlo, no diría analizarlo, porque un poema como este es tan deliciosamente descabellado que no tiene sentido ponerse a analizarlo. Sería matarlo. Debemos simplemente disfrutarlo en todo su
bueno, en toda su inusitada, insólita, precisamente descabellada factura. Aquí vamos. Saliendo de la escuela. Saliendo de la escuela nos encontramos un gran ferrocarril que nos llevó alrededor de toda la tierra en un vagón dorado. Alrededor de toda la tierra nos encontramos el mar que se paseaba con todas sus conchas, sus islas perfumadas y luego sus bellos naufragios y sus salmones ahumados. Encima del mar nos encontramos la luna y las estrellas sobre un barco de velas partiendo para Japón, y los tres mosqueteros con los 5 dedos de la mano haciendo girar la manivela de un pequeño submarino, sumergiéndose hasta el fondo de los mares para buscar erizos marinos, y volviendo sobre la tierra nos encontramos sobre el camino del ferrocarril una casa que huía alrededor de la tierra, huía alrededor del mar, huía ante el invierno que quería atraparla. Entonces nosotros sobre nuestro ferrocarril nos pusimos a rodar persiguiendo el invierno, y por fin lo aplastamos, y la casa se detuvo, y la primavera nos sonrió. Ella era la guardaagujas, y sonriendo nos dio las gracias. Y todas las flores de toda la tierra de pronto se pusieron a brotar a diestra y siniestra sobre el camino del ferrocarril, que ya no podía avanzar más porque le daba miedo maltratarlas. Entonces regresamos a pie alrededor de toda la tierra, a pie alrededor de todo el mar, de todo el sol, de la luna y las estrellas, a pie, a caballo, en carro y en barco de velas. Díganme si no es un lindo poema, si no es una linda visión. Qué despliegue, ¿verdad?, de imaginación. Está muy impregnado del sentimiento de libertad que lo embargaba uno cuando por fin sonaba la campana o la sirena y sabía uno que era el fin de las clases. Qué sensación de liberación, ¿verdad? Cómo salían todos los chiquillos a toda velocidad, guardaban en el bulto como podían las cosas y se salían corriendo, ¿verdad? Ese timbre del fin de las clases. En mi tiempo terminaban a las 4 de la tarde. Después estuvieron terminando a las 4:30 de la tarde. Lo recuerdo muy bien. Por lo menos en el Liceo Franco Costarricense, que fue donde yo me eduqué, toda la escuela primaria y todo el colegio secundario, entre 1969 y 1979, toda esa década la pasé yo, los 6 años de primaria y los 5 de secundaria. Estuve en el Liceo Franco, que quedaba en la Casa de los Leones, en el Paseo Colón, una de las residencias más lindas de San José, demolida como todo, para hacer una porquería de parqueo. Y luego estuve también desde el 76 al 79 en el Franco, cuando se trasladó a Concepción de Tres Ríos. Entonces recuerdo muy bien ese sentimiento de liberación cuando sonaba el timbre, ¿verdad? A veces era una campanita, a veces era un timbre. Y ya sabíamos que había que salir corriendo, el profesor afanado dando las últimas instrucciones, que se acuerden para el día después de traer la tarea, traer esto, traer aquello, que no se les olvide que hay examen de hoy en 8, que esto, yo. Pobre profesor pegando los últimos gritos, ya nadie lo escuchaba porque en tropel todos los chiquillos se precipitaban afuera. Y no digo me precipitaba porque yo, por mis problemas de salud, salía muy lentamente, esperaba que saliera la pelota y después salía yo. Igual a la entrada, ¿verdad? Evitaba las aglomeraciones debido a la hemofilia, era peligroso que me empujaran o caerme, en fin, cualquier cosa. Entonces yo salía a otro ritmo. Pero el poema tiene ese espíritu de libertad, de aventura, de viaje, de periplo alrededor del mundo. Tiene algo catártico, ¿verdad? Es una famosa catártica de celebrar la libertad encontrada después de las clases. Voy a leerlo una vez más. Saliendo de la escuela. Saliendo de la escuela nos encontramos un gran ferrocarril que nos llevó alrededor de toda la tierra en un vagón dorado. Alrededor de toda la tierra nos encontramos el mar que se paseaba con todas sus conchas, sus islas perfumadas y luego sus bellos naufragios y sus salmones ahumados. Encima del mar nos encontramos la luna y las estrellas sobre un barco de velas partiendo para Japón,
y los 3 mosqueteros con los 5 dedos de la mano haciendo girar la manivela de un pequeño submarino, sumergiéndose hasta el fondo de los mares para buscar erizos marinos. Y volviendo sobre la tierra, nos encontramos sobre el camino del ferrocarril una casa que huía alrededor de la tierra, huía alrededor del mar, huía ante el invierno que quería atraparla. Entonces, nosotros sobre nuestro ferrocarril nos pusimos a rodar persiguiendo al invierno y por fin lo aplastamos. Y la casa se detuvo y la primavera nos sonrió. Ella era la guardaagujas y sonriendo nos dio las gracias. Y todas las flores de toda la tierra de pronto se pusieron a brotar a diestra y siniestra sobre el camino del ferrocarril, que ya no podía avanzar más porque le daba miedo maltratarlas. Entonces regresamos a pie alrededor de toda la tierra, a pie alrededor de todo el mar, de todo el sol, de la luna y las estrellas, a pie, a caballo, en carro y en barco de velas. Bueno, no puedo evitar sonreír porque este poema es delicioso para mí, es delicioso. Como ya lo dije, ha sido musicalizado varias veces. El compositor Joseph Kosma, con K, Joseph Kosma, que era húngaro, era judío húngaro, luego se nacionalizó francés. Kosma lo puso en música. Lindísima canción, lindísima canción. Y luego lo han cantado muchísimos autores, muchísimos cantantes franceses, en particular Yves Montand. La versión de Yves Montand es la versión clásica de este poema, pero lo han cantado muchas otras personas, muchos otros cantantes notables. Muy bien, saliendo de la escuela, el poema comienza con un gerundio. El título es el incipit, es decir, el primer verso, el incipit, saliendo de la escuela, y es así como comienza el poema. Saliendo de la escuela nos encontramos un gran ferrocarril. Atención, estamos en el mundo de la sorpresa. No buscaban un gran ferrocarril, nos encontramos de pronto. Se nos apareció un gran ferrocarril. No están buscando nada, esto contribuye al clima fantástico. Nos encontramos un gran ferrocarril que nos llevó alrededor de toda la tierra en un vagón dorado, alrededor de toda la tierra. Recuerden ustedes que cuando se da la repetición de una palabra o grupo de palabras en diversos versos, esa figura retórica se llama anáfora. Alrededor de toda la tierra en un vagón dorado, alrededor de toda la tierra. Esos dos alrededor son una anáfora. Les he varias veces mencionado que el ejemplo clásico de anáfora, el más bello de todos, son las bienaventuranzas de Jesucristo. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen sed y hambre, los bienaventurados los que buscan justicia, bienaventurados los pobres de espíritu. Cada versículo comienza con la palabra bienaventurados, con el adjetivo bienaventurados. Es un ejemplo maravilloso de anáfora, porque las bienaventuranzas, a su manera, son un poema. Lo que es más, creo que las bienaventuranzas constituyen uno de los más bellos poemas jamás escritos, tal vez el más bello jamás escrito, pienso yo, así lo siento. Este es un sentir muy subjetivo. Me embarga tal sensación de confortación, de ternura, de justicia, de protección, de venturanza justamente, cuando lo leo, y no, siempre me estremece. Siempre me estremece, es un poema que me absuelve, es un poema que me hace sentir amado, que me hace sentir protegido, sí, amado. En francés se llama les béatitudes, las beatitudes. La palabra bienaventuranza en francés se traduce como las beatitudes. Por cierto que el compositor belga nacionalizado francés, César Franck, lo puso en música, le puso música a las bienaventuranzas, una obra que se llama Les Béatitudes, justamente, y el texto es el de las bienaventuranzas y es una pieza bellísima. Entonces volvemos a nuestro poema. Saliendo de la escuela nos encontramos un gran ferrocarril
que nos llevó alrededor de toda la Tierra, en un vagón dorado, alrededor de toda la Tierra. La idea es impresionante, un vagón dorado alrededor de toda la Tierra. Tendría que haber pasado puentes enormes entre los océanos Atlántico, Pacífico, Índico, quién sabe, ¿verdad? Tiene que haber pasado puentes tremendos. Y luego alrededor no significa necesariamente de este a oeste, podría haber sido de norte a sur y haber pasado por el Ártico y la Antártida. No sabemos, eso también es alrededor de toda la Tierra. No sabemos en qué dirección, ¿verdad? Podemos especular, podemos imaginar lo que queramos. El poema nos da permiso de imaginar lo que queramos en este viaje insólito alrededor de toda la Tierra, por todas partes, ¿verdad? Sí, en efecto, el desierto del Gobi, la Laponia, la Patagonia Argentina, las islas Fiji, Australia, los dos polos, el Everest, lo que ustedes quieran, alrededor de toda la Tierra. Nos encontramos el mar que se paseaba con todas sus conchas, sus islas perfumadas y luego sus bellos naufragios y sus salmones ahumados. Nos encontramos de nuevo como se encontraron un gran ferrocarril, no lo andaban buscando. Este vagón dorado, el dorado es muy importante, es un color real, un color que evoca la realeza, ¿verdad? La realeza, la aristocracia, el vagón dorado de los sueños, tal vez. Ese vagón podría ser una linda metáfora de que son los sueños. Ese vagón los lleva alrededor de toda la Tierra y nos encontramos de nuevo, no lo buscaban, el mar. Y aquí viene una gran prosopopeya cuando se le atribuyen a cosas inanimadas cualidades, facultades, reacciones, sentimientos, emociones humanas o rasgos humanos. Entonces, el mar aquí es una prosopopeya. También se puede llamar una personificación. Entonces nos encontramos el mar que se paseaba con todas sus conchas, sus islas perfumadas y luego sus bellos naufragios y sus salmones ahumados. Qué cosa tan linda. Evidentemente hay mucho humor aquí, ¿verdad? Porque un naufragio no es bello, salvo en el mundo de Jacques Prévert, que está estetizado el naufragio. Por principio, un naufragio es una tragedia y suelen morir personas, pero el poema no se detiene a considerar eso. El poema estetiza los naufragios. Los naufragios son parte de la belleza del mar. Ahora que acaba de ser descubierto un galeón español hundido en las costas de Colombia con billones de dólares en monedas de oro y de bronce, ¿verdad? Ahí hundidas. ¿Quién irá a sacar eso, verdad? ¿Y a quién irá a pertenecer? ¿A Colombia por estar en terreno, en territorio político colombiano? ¿O a España, puesto que era un galeón español? ¿O a la empresa que lo descubrió? ¿Quién se va a repartir ese botín? No quiero imaginarme las rebatiñas que se van a armar si es que conozco al ser humano, ¿verdad? Entonces, claro, el mar se pasea. Bueno, el mar no se pasea, ahí está personificado, es un señor. El mar se paseaba con todas sus conchas. Ay, claro. Sí, la mitad de la belleza del mar eran las conchas. Cuando las había, uno iba a la playa chiquillo, uno coleccionaba las conchitas. ¿Quién no ha coleccionado conchas? Hay alguno de ustedes que me está oyendo que no haya hecho colecciones de conchitas y de caracoles. Por supuesto que yo tuve mi colección, no sé qué se hizo, ya desapareció, tal vez tenga alguna conchita por ahí, no lo sé. Eran pequeños poemas del mar, eran dádivas del mar, eran parte de los obsequios del mar, eran las conchitas, ¿verdad? Con sus formas tan hermosas, un poco ásperas por fuera, más blandas, más tersas, más lúcidas por dentro. Eran bellísimas, su forma bellísima, ¿verdad? Y sobre todo porque las conchas también representan una coincidencia opositor, una coincidencia de opuestos entre lo mineral y lo animal, ¿verdad? Pueden ser de origen puramente mineral, pueden ser de origen animal, las conchas, como residencia, como habitáculo de ciertas criaturas. Entonces el mar se paseaba con todas sus conchas, sus islas perfumadas. Quien habla de mar habla de islas, ¿verdad? Cuántas novelas, cuántos cuentos se han hecho sobre islas, ¿verdad?
La isla al mediodía de Cortázar, La isla misteriosa de Julio Verne, La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Hay montones de islas en la historia de la literatura. Sus islas perfumadas, pues vea, aquí convoca el sentido olfativo, cosa muy notoria. Y luego sus bellos naufragios y sus salmones ahumados. Pasa de los naufragios ahora a lo gustativo, sus salmones ahumados. Eso es un mar que huele porque sus islas son perfumadas, que nos regala sus conchas generosamente, sus bellos naufragios y sus salmones ahumados. Encima del mar, de nuevo, nos encontramos, y esto ya es también una anáfora, ¿verdad? Dos palabras, el pronombre y el verbo nos encontramos, ya es por tercera vez que aparece. Nos encontramos la luna y las estrellas. Imagínense ustedes, encima del mar se encuentran la luna y las estrellas, y no olviden que van en un vagón dorado sobre un ferrocarril que atraviesa todo el planeta. Y se encuentran a la luna y las estrellas, y aquí el poema se abre hacia una dimensión cósmica, ¿verdad? Extraterrestre. Y la luna y las estrellas sobre un barco de velas partiendo para Japón. ¿Qué asociación de ideas, ¿verdad? Tan deliciosa, tan inusitada. Encima del mar nos encontramos la luna y las estrellas sobre un barco de velas partiendo para Japón. Vaya pasajeros, vaya navegantes, la luna y las estrellas, ¿verdad? En un barco de velas, además. Es decir, dependiendo del viento. Y iban para Japón, para un país que desde la perspectiva europea, francesa, es un país exótico, un país lejanísimo. Y luego siguen estos niños encontrando cosas. Y los tres mosqueteros con los 5 dedos de la mano haciendo girar la manivela de un pequeño submarino, sumergiéndose hasta el fondo de los mares para buscar erizos marinos. Hay unidades, ¿verdad?, de temas. Primero nos habla de la luna y las estrellas. Nos encontramos la luna y las estrellas sobre un barco de velas partiendo para Japón. Ahí hay una unidad. Ahí el poeta pudo haber puesto una coma, un punto y coma. Simplemente Prévert no usaba puntuación, no le gustaba la puntuación. Su poesía es casi siempre poesía sin puntuación, y puedo ver por qué. La ausencia de puntuación le da al poema más fluidez. Le da más fluidez y hace que las partes se imbriquen, se conecten mejor unas con otras. Pero está claro que ya pasamos de ver al mar, ¿verdad?, con sus naufragios, sus islas perfumadas, sus salmones ahumados, y ahora estamos con la luna y las estrellas, ¿verdad?, que van para Japón, pero ya dejamos también a la luna y a las estrellas, y el siguiente pasmoso encuentro es ver a los tres mosqueteros con los 5 dedos de la mano haciendo girar la manivela de un pequeño submarino, d'un petit sous-marin. Pues, aquí hay evidentemente un anacronismo voluntario y bellísimo, porque los tres mosqueteros fue escrita por Alejandro Dumas en 1845, el gran novelista francés, el autor de, sí, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, el Conde de Bragelonne, el Tulipán Negro, todas esas cosas maravillosas que escribió. Alejandro Dumas escribió Los Tres Mosqueteros en 1844, entre el 44 y el 45. Los tres mosqueteros, que eran Athos, Porthos y Aramis. A los tres se sumó luego D'Artagnan como el cuarto mosquetero. En principio los adversaba, pero después se convirtió en el cuarto mosquetero, ¿verdad? Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan, que era Gascón. Entonces, claro, pero los mosqueteros de 1844, ¿cómo podrían andar en submarino? No había submarinos en 1844. Bueno, les tengo una respuesta que los va a asombrar. Ya a finales del siglo XVII había submarinos movidos por remos. Pero esos submarinos, por el amor de Dios, comparado con submarino nuclear, es como un Fotingo comparado con un Lamborghini último modelo, un Jaguar o un... no sé qué podrá competir con eso. Rolls Royce, qué sé yo. Eran submarinos que se movían con remos, como una galera de los tiempos de la antigüedad, ¿verdad?
El primer submarino que se movía mecánicamente data de 1863, es casi 20 años posterior a los Tres Mosqueteros, se llamaba Le Plongeur, es decir, el zambullidor. Le Plongeur, del verbo plonger, zambullirse, y fue creado en Francia. Luego, en 1888, se creó el primer submarino que se movía de manera específicamente eléctrica, con baterías eléctricas. Y mucho después aparecen los submarinos nucleares que tenemos hoy en día, que son portentos de la tecnología, ¿verdad? El submarino fue diseñado según el modelo de la ballena. Ese fue el modelo. Ese fue el diseño, digamos, hidrodinámico del submarino fue la ballena, ¿verdad? Entonces, submarino mecánico en el 63, submarino eléctrico en el 88 y los submarinos nucleares que los tenemos al día de hoy. En todo caso, es un anacronismo. Los Tres Mosqueteros jamás se habrían montado en un submarino. Son 20 años anteriores a los submarinos. Pero eso no importa. Los anacronismos son parte de este festín surrealista. Y los Tres Mosqueteros, además, con los 5 dedos de la mano, haciendo gira la manivela de un pequeño submarino. No era un submarino nuclear, era una cosita chiquitita de un pequeño submarino, tal vez casi un batiscafo, sumergiéndose hasta el fondo de los mares. Imagínense ustedes, a menos de que sea un mar con muy poca hondura, ningún submarino se puede hundir hasta el fondo de los mares. Después de los 50, 60 metros, un submarino empieza a tener terribles problemas en su integridad física por la tremenda presión del agua, ¿verdad? Que se mide en pascales. Pascal es una unidad de mesura, de presión, que, bueno, la creó Blaise Pascal, el gran filósofo francés, filósofo, matemático, científico, místico, Blaise Pascal, que vivió en el siglo XVII, un poquito después de René Descartes, el autor del discurso del método, aparece Blaise Pascal. Entonces, y claro, la presión pascaliana o la presión del agua sobre la estructura de un submarino castiga, aplastaría cualquier metal, ¿verdad? Salvo ciertos tipos de muy complejos, muy comprimidos, muy duros, muy resistentes batiscafos que pueden bajar hasta el fondo de la fosa de las Marianas o del abismo Challenger de la fosa de las Marianas, que está bastante más de 11 kilómetros de profundidad, imagínense ustedes, ¿verdad? Bueno, pues tenemos a los Tres Mosqueteros, que no se había unido un D'Artagnan, que van dándole la vuelta a una manivela de un pequeño submarino y que van hasta el fondo de los mares a buscar erizos marinos. Y claro, aquí la alusión a 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne es evidente. El capitán Nemo, ¿verdad? Ned Land, todos estos grandes personajes, profesor Aronnax, los personajes de 20.000 leguas de viaje submarino, donde aparece un submarino portentoso creado por ese apátrida, ese misántropo, desencantado con la especie humana, y no lo culpo, que era el capitán Nemo. Nemo sí que significa nadie, ¿verdad? Nemo et nil, nadie ni nada. Nemo quiere decir nadie. Entonces, claro, imposible dejar de evocar a Julio Verne y su viaje, sus 20.000 leguas de viaje submarino. Verne escribió otras novelas también sobre descensos al fondo de los mares, pero esa es la obra más importante en ese tópico, ¿verdad? Pero resulta que los mosqueteros no solo se sumergen al fondo de los mares, son pescadores, andan buscando erizos marinos. ¡Cuán divertido!, ¿verdad? Buscar erizos marinos, y volviendo sobre la tierra, aquí comienza otra unidad de sentido. Igual después de marinos podía haber habido una coma, quizás hasta un espacio extra, pero de nuevo no lo hizo prever, y qué dicha, porque así el poema se ve más líquido, más fluido, ¿verdad? No se ve compartimentalizado. Y volviendo sobre la tierra, de nuevo la anáfora, nos encontramos, ellos no buscan nunca, se encuentran. Y volviendo sobre la tierra, nos encontramos sobre el camino del ferrocarril. No olvidar nunca que ellos van a lomos de un ferrocarril, en un vagón dorado. Aún en el mar van en un ferrocarril. Nos encontramos una casa que huía alrededor de la tierra, huía alrededor del mar, huía ante el invierno.
Aquí tenemos una construcción muy interesante. Bueno, esto es de nuevo una anáfora, porque tenemos 3 versos que comienzan con la forma verbal uría. Huía, huía, huía. Es como una pequeña letanía, ¿verdad? Que comienzan todos con la misma palabra. Pero además tenemos otra figura retórica poética que se llama anadiplosis. Es un término que asusta. En realidad es algo muy simple. Anadiplosis es cuando un verso termina con una palabra y esa palabra inaugura el siguiente verso. Entonces, una casa que huía, fin de un verso, huía, comienzo del siguiente verso, alrededor de la tierra. Repito, una casa que huía, huía alrededor de la tierra. Hasta ahí es una anadiplosis. Es una anadiplosis que se convierte en anáfora. Repito, una casa que huía, fin de un verso, comienzo del siguiente, huía alrededor de la tierra. Verso termina con una palabra y el siguiente comienza con la misma, huía. Eso es lo que se conoce como anadiplosis. Y luego la anáfora, porque tenemos 3 versos consecutivos, huía alrededor de la tierra, huía alrededor del mar, huía ante el invierno. Una casa de nuevo personificada. La casita pueden imaginarla corriendo como quieran, tal vez con patitas mecánicas, tal vez con ruedas, ¿verdad? No lo sé. El poema nos da permiso de imaginar lo que queramos. La casa prosopopeya, una casa sensible, animada, dotada de un ánima, nos remite al animismo, origen de todas las religiones, ¿verdad? La noción de que las cosas todas están habitadas por un ánima, por un alma. Hay un alma que habita en todas las cosas que nos rodean, en todos los seres vivos o inanimados que nos rodean. Bueno, una casa animista que huía. Quien huye es porque tiene miedo. La casita huía. Y todo en este poema es hiperbólico, todo es descomunal. Huía alrededor de la tierra, huía alrededor del mar, huía ante el invierno. Es decir, que la casa se va también desplazando en una magnitud planetaria, ¿verdad? Descomunal. ¿Por qué huye ante el invierno la casa prosopopeya, la casa personificación? Bueno, porque el invierno quería atraparla. El invierno también está personificado, también es otra prosopopeya. El invierno no quiere atrapar a nadie, simplemente adviene, sucede, es una estación climática, ¿verdad? No podemos hacer nada por evitarlo. No es que quiera atraparla, salvo en la fantasía maravillosa del poeta, que anima en el sentido de ánima, que le inyecta un alma. Todo lo que él menciona está imbuido de un alma, todo está animado de ánima, alma. Entonces la casa huía ante el invierno, que quería atraparle. El invierno es un villano aquí, ¿verdad? El primero que se nos aparece que realmente representa una fuerza negativa. Pero claro, entonces nosotros sobre nuestro ferrocarril nos pusimos a rodar persiguiendo al invierno y por fin lo aplastamos y la casa se detuvo y la primavera nos sonrió. Ella era la guardagujas y sonriendo nos dio las gracias. ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué catarata de imaginación y de fantasía! Esto es como no tenía que compararlo. Claro, los chiquillos en el ferrocarril, en su vagón dorado, haciendo de héroes, se ponen a rodar a toda velocidad, persiguiendo al invierno, y el invierno huye de ellos, pero por fin lo aplastamos. Y entonces la casa que huía se detuvo. Y la primavera nos sonrió, nueva prosopopeya, nueva personificación. La primavera no sonríe, salvo en el mundo de la poesía, donde claro, la primavera es la sonrisa de la tierra. Son las flores, es el reverdecer, son retoños, los pimpollos, es el regreso de la savia, el regreso de la vida después del sueño invernal. Entonces la casa se detuvo y la primavera nos sonrió. De nuevo, nueva personificación. Ella era la guardagujas. En las ferrocarriles donde hay cruces de trenes hay un aparato, el guardagujas, o una casetilla con un señor otrora que marcaba las agujas para que los trenes no chocaran, pasar el que tenía que chocar, donde tenía que pasar, donde tenía que pasar, y el otro pasara después, para evitar colisiones, por supuesto. Resulta que la primavera, de nuevo personificada, era la guardagujas, y sonriendo nos dio las gracias. Ahí termina otra unidad de sentido, igual podría haber una coma. Y ahora Jacques Prévert se suelta en un carnaval, en un festival de flores y de colores, ¿verdad?
y todas las flores de toda la tierra de pronto se pusieron a brotar. Imagínense aquello. Imaginen lo que sería que todas las flores de toda la tierra, porque en este poema siempre es todo, alrededor de toda la tierra, alrededor de todo el mar, alrededor de todo el sol, alrededor de toda la luna, de todas las estrellas, todo es hiperbólico, todo está magnificado, todo es grandioso, pero no de una manera épica, de una manera grandilocuente, sino puramente fantasiosa y poética. Es un poema muy sutil, no es grandilocuente. Estos chiquillos no son grandes héroes, salvo en su imaginación, ¿verdad? Este no es un poema épico, es un poema para soñar. Es un poema para soñar, para darnos gusto, para soñar, para visualizar las cosas. Es un poema muy visual. De todos los sentidos que convoca, la vista es el más interesante. Lo que es más, es un poema que yo querría ver en el cine. Que alguien hiciese una adaptación cinematográfica, sí, por supuesto que los dibujos animados se prestarían muy bien, algo a lo Walt Disney o los dibujos animados japoneses. Se prestaría muy bien a las animaciones en tercera dimensión, se prestaría muy bien a la manipulación digital, a la creación de imágenes digitales. Este es un poema muy visual, es una historia, es una aventura, y vaya aventura. De nuevo, alrededor de toda la tierra, de todo el mar, con los tres mosqueteros persiguiendo al invierno, alrededor del sol. No, es una cosa muy visual. Yo quisiera, no se los puedo decir, queridos amigos, si esto ha sido llevado a la pantalla alguna vez. No lo sé. Que yo sepa, no. Pero podría estar equivocado. Y entonces corríjanme. Que yo sepa, no ha sido llevado a la pantalla. Creo que pide a gritos el dibujo animado, ¿verdad? Entonces todas las flores de toda la tierra de pronto se pusieron a brotar a diestra y siniestra sobre el camino del ferrocarril, que ya no podía avanzar más porque le daba miedo maltratarlas. El ferrocarril también está humanizado, es un ferrocarril antropomórfico, un ferrocarril personificado, un ferrocarril prosopopeya. El ferrocarril son dos ejes de hierro, por el amor de Dios. El ferrocarril no le va a preocupar, no le va a dar miedo maltratar a las florcitas, excepto a este, que es un ferrocarril amable y sensible. Entonces, nuevo eje temático. Entonces regresamos a pie. Y ahora viene una serie de anáforas, ¿verdad? De versos que comienzan todos con a pie. Y cualquiera que lea este poema con un mínimo de sensibilidad sabe que aquí debe ralentizar, porque evidentemente a pie no se va tan rápido como en un barco o en un vagón dorado de un ferrocarril, ni en un submarino, ¿verdad? Lo más rápido que puede correr el ser humano son 15 kilómetros a la hora. Eso es lo más rápido. Estamos hablando de Usain Bolt. No hablemos de nosotros cualesquiera mortales. Entonces el poema se hace más lento porque ahora regresan a pie. Entonces regresamos a pie alrededor de toda la tierra, a pie alrededor de todo el mar, de todo el sol, de la luna y las estrellas, a pie, a caballo, en carro y en barco de velas. No se puede escribir más lindo que esto, queridos amigos. El sol, la luna y las estrellas son los astros convocados en este poema, que son los que tenemos más próximos a nosotros, no en términos astronómicos, en el imaginario, lo que más tenemos y cerca de nosotros, aquello sobre lo que más poesía se ha hecho, es el sol, la luna y las estrellas. Son tres tópicos poéticos. Es como un tríodo de cosas. ¿Cuántos odas se ha hecho al sol? ¿Cuántos poemas ha inspirado la luna? Y las estrellas ni se diga. Son tres locus communis, o tres topos koinos, es decir, lugares en latín y en griego respectivamente. Son lugares comunes de la poesía de todo el tiempo, de la pintura también. De todo el sol a pie, alrededor de todo el mar, de todo el sol, de la luna y las estrellas. Y luego, en decreciendo, a pie, a caballo, en carro. Pues más o menos sigue la historia de la evolución. Los seres humanos primero anduvieron a pie, luego a caballo, luego en carro y luego en barco de velas, ¿verdad? El poema va evolucionando a través de la historia hasta cierto punto. Como les decía, el poema es de 1945.
y en barco de velas. No quiso meter a los aviones. Y lo comprendo. Son bulliciosos, contaminantes, chillones, violentos. No, el desplazamiento en avión para mí es bastante menos poético y menos evocativo que ir a pie, caminar a pie, que nos permite un gozo con nuestro entorno, siempre y cuando no sea en San José de Costa Rica, donde lo asesinan a uno en cada esquina. Pero caminar a pie, ir a pie significa ir despacito, ir a pie, no corriendo. Pues por primera vez no están corriendo. Hay un momento hay una ralentización del poema hacia el final. La música de Joseph Cosma lo ilustra muy bien, cuando adquiere el ritmo, el compás de una caminata a pie hacia el final, para reproducir bien esta ralentización de la gran jornada de estos niños, ¿verdad? Que terminan a pie, como comenzaron, ¿verdad? A pie, a caballo, en carro y en barco de velas. Terminan sobre el mar y en barco de velas. Muy linda manera de terminar, muy linda manera. Entonces hay una gran unidad temática que entonces comienza con entonces regresamos a pie. ¿Por qué? Bueno, porque el vagón dorado del ferrocarril no quería seguir avanzando, porque le daba miedo maltratar la plétora de flores que habían salido sobre el camino, sobre la marcha. Qué carrito tan considerado, tan tierno, tan poético. Podríamos pensar que ese carrito es una proyección de lo que sienten los niños adentro. No, 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 no. No vamos a pisotear las flores, no vamos a destruirlas con este vagón que va raudo a toda velocidad. No, 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 no. Regresemos a pie. Y sí, regresan a pie. Y vienen las anáforas, ¿verdad? A pie alrededor de toda la tierra y de nuevo a pie alrededor de todo el sol, a pie a caballo y en carro y en barco de velas. Entonces, ahí tienen esta gran fantasía poética, esta ensoñación, ¿verdad? De nuevo, por supuesto que sí, es un poema surrealista, pues claro que sí. Sí, los tres mosqueteros no suelen andar en submarinos cazando erizos, ¿verdad? De mar, no, no. Es surrealista, es también fantástico, es también un relato de aventuras, porque lo que cuenta es una gran aventura. Eso es la primera palabra que debemos retener. Esta es la historia de una aventura que ocurre saliendo de la escuela, en ese espacio de libertad ilimitada que se nos abre al salir de la escuela. Hay algo explosivo en este poema, ¿verdad? Como decía, catártico. Es la explosión de la libertad reencontrada. El momento de nuevo en que sonaba el timbre o la campana y todo el mundo en desbandada para la calle, ¿verdad? Todo el mundo. De nuevo yo me quedaba de último. Pero eso me permitía observar y ver a los chiquillos corriendo, a mis compañeros, y eso tenía también su belleza, tenía su belleza. Y ese es el texto de este hermosísimo poema de Jacques Prévert, que es un poema que va a interpelar a los niños, va a gustarle a los niños, pero igual a los jóvenes, adultos, a los viejitos, a todo el mundo. Es ese tipo de texto como El Principito de Saint-Exupéry, como Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? Como Mulita Mayor, de Carlos Luis Sáenz, ese tipo de texto que tiene un alcance etario, es decir, un alcance para todas las edades, etarios de las edades, ¿verdad? Interpela, conmueve, llama la atención y dibuja una sonrisa en el rostro de cualquiera que lo lea, tenga 115 años o 4 o 3 años de edad, que se lo lean al niño que posiblemente no sabe leer a esa edad. Es un poema para todos, no tiene edad. Todo el mundo debería poder disfrutar de este poema, por poco que tenga un poquito de imaginación y que esté dispuesto a seguir las andanzas de estos chiquillos. No sabemos cuántos son, ¿verdad? Si 3, 4, si 20, no lo sabemos, posiblemente poquitos para que cupieran en un solo vagón dorado, ¿verdad? Maravilloso poema. Ha sido un enorme gozo compartirlo con ustedes. Un abrazo, queridos amigos. Y nos volvemos a ver muy pronto en otro Sapere Aude, conversando con los grandes escritores.